Entonces, ¿vieron las... ya pasaron todas las cositas? Entonces la cuchilla y la fresa siempre van a tener la cuchilla y la camisa, si se dieron cuenta. ¿Sí? Exactamente. Y tienen un puntico, si ustedes se dieron cuenta, tiene un puntico y ese se adapta al shaver. El shaver tiene como la entradita igual, como un cuadradito, ahí se ancla. Y eso suena un clic. Y eso succiona también, por eso tiene doble camisa, porque el shaver también succiona. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, vamos entonces a terminar miembro superior con radio, cúbito y mano. ¿Listo? En teoría, entonces, el día viernes tenemos que ver anatomía de miembro inferior. Ya Joana me mandó la presentación. Pero para revisión. Sí, obviamente. Acuérdense que tienen que mandarla para revisar. ¿Sí? ¿A alguien le tocó rodilla? Ah, entonces sí. Entonces que no la había asignado. Bueno, cuando me mande la de esta le digo que... ay, su merced no tiene exposición. Entonces, radio y cúbito. Ya vimos la anatomía, ¿no? Claramente. ¿Qué tengo que tener claro? Importante. Los nervios, ¿cierto? ¿Cierto? Nervios mediano, nervio cubital y nervio radial. Los tengo que tener muy presentes cuando voy a abordar radio diaficiario, cúbito diaficiario y distal. ¿Listo? Importante tener en cuenta que el radio diaficiario y el cúbito diaficiario casi no se fracturan. ¿Listo? Pero si se llegaran a fracturar, la foto. Si se llegaran a fracturar, podemos usar placa DCP o LCP o LCSP de 3.5, ¿sí? Usamos de 3.5, rectas. Si se llega a presentar fracturas de la diáfisis, pero casi no se presenta. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de la clasificación de las fracturas en base al mecanismo de lesión. Es diferente, ¿listo? En base al mecanismo de lesión. Entonces habla que tenemos las tipo 1, en donde hablamos, aquí estamos hablando de fracturas de radio distal, ¿listo? Radio distal, porque ya les dije qué pasaba si tenemos fracturas diaficiales, ¿cierto? Que casi no se presentan. Ya aquí estamos abajo, en la parte distal del radio, ¿listo? Entonces, según el mecanismo de lesión, tenemos metafisiarias extraarticulares por flexión. Entonces, habla que una cortical falla en tensión y la opuesta está conminuta e impactada. Y ahí vamos a encontrar las fracturas clasificadas como Coles y Smith. Eso no lo tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque las fracturas de radio distal no las clasifican, o sea, están clasificadas por el lado, ¿cierto? Como ya lo vimos, pero los doctores manejan esta clasificación. ¿Bien? ¿Sí? Coles y Smith. Las tipo 2 son fracturas intraarticulares por cizallamiento. Y ahí vamos a encontrar la Barton y la de específicamente estiloides radial. ¿Cuál es la estiloides radial? ¿Cuál es la apófisis estiloides? La que está por... Acuérdense que la antenita del radio, ¿cierto? El radio lo tengo a este lado, ¿cierto? La apófisis estiloides. ¿Listo?
Las tipo 3 son las intraarticulares por impactación, metafisiaria por compresión. ¿Listo? Las tipo 4, fractura luxada o luxofractura. ¿Sí? Radiocarpiana avulsivas. ¿Cómo así se entra acá al cuerpo? Sí. Y hay una luxación. Y las tipo 5 es una lesión compleja por alta energía, que son las que poco vamos a ver. Realmente lo que nosotros más vamos a ver son coles y SMI. Son la primera. ¿Paso? No. ¿Faltó todo? Sí. Es importante. ¿Paso? No les debo nada, ¿cierto? Todo eso se los puse, se los activé en la plataforma de las cosas estas, ¿cierto? Sí. No les debo nada. ¿Paso? Ahora sí. Listo, aquí están, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, miren esto tan terrible, y la tipo 5. ¿Listo? ¿Esto qué vista es según los planos anatómicos? Es axial. Muy bien. Muy bien. Muy perfecto. Señor, sí les explicó. ¿Listo? También hay otro tipo de clasificación que es la Friedman, pero esa casi no se usa. ¿Listo? Eso es cultura general. Listo. Vamos a hablar entonces específicamente de las fracturas de Coles, fracturas de Smith, fracturas de Barton, para identificar cuáles son, porque esas son las que más vamos a ver. ¿Listo? Entonces, la fractura de Coles, ya habíamos hablado que es una fractura extraarticular, ¿cierto? ¿Sí? Es del radio distal, pero es extraarticular. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? El extremo distal del radio tiene una conminución dorsal y una angulación dorsal hacia el vértice volar. ¿Qué es volar? En español. Volar. Volar es esto. Volar es esta parte. ¿Listo? Volar. ¿Sí? Ya vamos a ver igual la imagen. Y hay un desplazamiento dorsal, desviación radial y un acortamiento. La fractura inicia en la cortical volar, que falla en tensión, el trazo se propaga dorsal, o sea, se fractura para este lado, pero se va para el otro lado, ¿cierto? Hacia este lado. Ya miramos. El mecanismo es caída sobre la muñeca, hiperextendida y desviada radialmente, antebrazo y pronación. Clínicamente se observa como una deformidad en tenedor. Así es que la vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el fragmento proximal se va a ir hacia abajo, hacia volar, ¿cierto? Y el de arriba se va a ir hacia dorsal, ¿sí? Haciendo como un tenedor. Ojo que eso se lo tienen que aprender. Y le sale en el último parcial. A alguno le va a salir una fractura de Coles y a alguno le va a salir una fractura de Smith. Y la tienen que describir de esa forma. ¿Listo? ¿Entendido? El más proximal se va a ir hacia volar, ¿cierto? Y el otro fragmento, que es el más distal, se va a ir hacia arriba, hacia dorsal. ¿Listo? Y esa es la fractura de Colles. Fractura de Colles. ¿Listo? Vamos
hablar de la fractura de Smith. La fractura de Smith es exactamente igual que la de Coles, pero es invertida. Es decir, los fragmentos son invertidos. ¿Listo? Entonces, es una fractura que de igual forma es extraarticular del extremo distal del radio con angulación volar, desplazamiento volar, el mecanismo es caída sobre la muñeca flexionada, antebrazo en supinación, clínicamente se observa como una deformidad en pala de jardinero. Esto no se ve casi. ¿Sí? Es igual que la anterior, ¿cierto? Pero el fragmento proximal se va a ir ¿hacia dónde? Hacia arriba, y el otro se va a ir hacia abajo, hacia volar. ¿Listo? Pala de jardinero. Aquí está Coles, Smith. Aquí está más claro aquí. Coles, Smith, ¿sí? Coles, Smith, y ya vamos a ver pasos. Barton. Fractura inestable y desplazada del extremo distal del radio con compromiso radiocarpiano en el que el carpo se desplaza junto al fragmento óseo, constituyendo una luxofractura. Aquí sí vamos a tener una luxofractura, y esta puede ser volar o puede ser dorsal. ¿Listo? Aunque es más común la volar. ¿Listo? Ahí está. Coles, Smith, Barton. O sea, Smith me fracturó aquí y sale por aquí. No, la fractura, la diferencia ¿cuál es? ¿Para dónde se van a ir los fragmentos? Esa es la diferencia. La fractura es la misma en los dos casos, pero una se va a ir para volar y la otra se va a ir para dorsal. El fragmento. O sea, pero la que se va para volar es la de... Volvemos otra vez. Aquí está. ¿La cola es para dónde se va el fragmento proximal? Hacia abajo. Hacia volar, hacia abajo. ¿Sí? Fragmento proximal hacia abajo. ¿Sí? Y en la Smith, el fragmento proximal se va a ir hacia arriba, hacia dorsal. Dorsal es esto, volar es esto. ¿Sí? Eso se lo tienen que aprender. ¿Listo? Y en Barton es una fractura que puede ser luxofractura, ahí está. ¿Sí? Y puede ser dorsal o volar. ¿Listo? Pero las más frecuentes son Smith y Coles. Y aquí otra vez las volvemos a ver. Coles, Smith, Barton, Barton volar y Barton dorsal. Es que el fragmento se va hacia volar y el fragmento se va hacia dorsal. ¿Sí? La Barton. Bien. Mixta, ¿no? Mixta. Puede ser mixta. Puede ser volar, puede ser dorsal. ¿Listo? También pues tenemos la clasificación de la AO, extraarticular, articular parcial y articular completa, pero como les digo, lo que va a mandar es la otra clasificación. ¿Listo? ¿Por qué está esta imagen aquí? Entonces dice que en el radio se maneja un concepto anatómico de 3 columnas. ¿Sí? Porque es importante tener en cuenta ese concepto de 3 columnas, porque si ustedes se van a dar cuenta, el radio y el cúbito se articulan ¿con qué? Con los huesos del carpo, ¿cierto? Entonces, si cuando yo voy a corregir una de las fracturas de alguno de los dos, no cumplo con dejar bien anatómico ese concepto de 3 columnas, voy a generar un daño en la articulación. ¿Sí? En la articulación del carpo con el radio. Por eso es importante tener en cuenta el concepto de 3 columnas. ¿Por qué? Porque aquí en el radio se va a articular el hueso escafoides, el hueso semilunar, y esta cavidad debe estar bien separada, así como se ve. Si no, vamos a generar un daño en la articulación y la persona pues no va a poder mover su mano de manera correcta.
¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí se articulan y por eso podemos hacer también este movimiento, ¿cierto? Porque está la articulación del campo con el radio en esas tres columnas. ¿Listo? ¿Qué vamos a llevar entonces para un radio distal? Podemos llevar un equipo de plastia y accesorios, esos accesorios ya los conocemos, ¿no? Un disector de Free, el hueso radio y el hueso cúbito son huesos pequeños, ¿cierto? Entonces puedo llevar equipo pequeño y necesitaría un disector pequeño, un disector de Free o un disector de pilares, en dado caso. En algunas instituciones tienen equipos como equipo de pie, equipo de alus valgus o un equipo de pequeña ortopedia, también me sirve. ¿Por qué? Porque tienen lo de apertura, ¿cierto? Y adicional, pues el instrumental de ortopedia. Necesito obligatoriamente el disector, necesito obligatoriamente separadores de Homan, mini Homan, obviamente, porque estamos en un hueso pequeño. ¿Listo? Mini Homans, disectores, necesito reductoras, ya sea de puntas o española, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que yo necesitaría. Necesito una bandeja porque acuérdense que en ortopedia siempre lavamos, entonces necesito una bandeja, la remisión de radio distal y el motor, ¿cierto? El perforador. ¿Qué necesito de suturas? Ahí no está la hoja de bisturí. Llevo hoja de bisturí, o llevo 2 15 o llevo una 10 y una 15. ¿Listo? De suturas, la piel, si ustedes se dan cuenta, ahí todo es muy delgadito, ¿cierto? Entonces muchas veces ni siquiera cierran con el bicril, sino apenas con piel nomás, el problema. Sin embargo, ahí yo les coloqué, porque hay algunos que pueden hacer unos punticos de ácido polirglicólico 3 ceros con SH, ¿sí? Y podemos usar Prolene 3 ceros o Prolene 4 ceros para la piel, según gusto del cirujano y según pues obviamente también la piel de mi paciente. ¿Listo? ¿Sí? ¿Es claro o no? ¿Paso? Pasé. Tengo que llevar media de brazo, vendajes elásticos 3x4, de algodón de 3x4, ¿cierto? Muchas veces y por lo general a esos pacientes los dejan con yeso. Entonces hay en algunas partes donde nosotros tenemos que llevar el yeso, en otras partes el auxiliar lleva el yeso. ¿Listo? Pero tenemos que tener en cuenta que eso esté. El caucho y el electro. Ya hablamos de las últimas. Vamos a hablar entonces de los sistemas de radio distal. Entonces tenemos sistema de pequeños fragmentos 2,4, 2,7. ¿Sí? Es una LSP, ¿cierto? Que me permite colocar tornillos corticales de 2,4, tornillos corticales de 2,7 y tornillos bloqueados de 2,4. ¿Listo? ¿Bien? Pequeños fragmentos. ¿Listo? 2,4, 2,7. Pero en esa misma placa se puede ver. Exacto. Pero por lo general, en las ramas donde ponen los corticales de 2,7. Acuérdense que sí, en la parte más distal todos son bloqueados, en la parte que es articular. ¿Listo? ¿Paso? Aquí están bloqueados de 2,4, corticales de 2,4, corticales de 2,7. Son más gorditos, ¿cierto? Bien. Recuerden que esta es una placa de ángulo fijo. Entonces aquí está explicando en
cómo tiene ese ángulo fijo y hasta dónde me dejan llegar los tornillos. ¿Listo? Ahí dice que tiene angulación de 25 grados, de 5 grados y los otros están de 5 grados no más. ¿Pero eso depende del paciente o...? No, eso depende de la casa comercial y de la placa que se vaya a usar. ¿Sí? Otra imagen. Y así se ve radiológicamente. Si hablamos de las fracturas de Coles y Smith, ¿qué fractura es esta? Esa es. Esa es Smith. No, no entiendo. No veo. Mírenla acá. Esta está dorsal y aquí La otra polar. está abajo. Pero si se dan cuenta, aquí está el fragmento, sino que es que está impactada, ¿cierto? Sí, Aquí está pero el fragmento Hacia dorsal. distal. Aquí está el fragmento distal y el fragmento distal está hacia arriba y el fragmento proximal está hacia abajo. Es una SMID. ¿Sí? ¿Sí? ¿O escoles? ¿Escoles? ¿Estoy loca yo? El proximal va para abajo. Proximal Coles. para abajo. Ah, Coles. yo también me confundo. Sí, está. ¿Listo? Porque es importante, como habíamos hablado, de la AP y la lateral. Aquí nosotros solamente nos damos cuenta que el fragmento está acá, ¿cierto? Pero en esta sí nos damos cuenta para dónde va cada uno. Y esta nos sirve es para saber hacia dónde tengo yo que hacer la tracción cuando voy a reducir la fractura. Para eso es que me sirve esta radiografía. Cuando ya tenemos el material de osteosíntesis, pues obviamente estos tornillos se van a ver intraarticulares en la AP, pero si yo veo la lateral, pues no están intraarticulares. Por eso la importancia de la AP y la lateral. ¿Sí? ¿Listo? Bien. ¿Esto es lo mismo? No, no es lo mismo. Sistema de osteosíntesis 2427, pero ahí dice BA. ¿Qué quiere decir? ¿BA? No. ¿Qué significa BA o AB? La angulación. Ángulo variable. ¿Se acuerdan? Ángulo variable. Cuando dice BA antes en los nombres de las placas, ¿qué quiere decir? Que es de ángulo variable. ¿Listo? Aquí sí permite toda la clase de tornillos. Entonces, corticales de 2.4, corticales de 2.7, bloqueados de ángulo variable de 2.4 y bloqueados de ángulo variable de 2.7. ¿Listo? Ya sabemos para qué nos sirve el ángulo variable, ¿cierto? Exactamente. Y ustedes se van a dar cuenta que, ¿se acuerdan que hablábamos de columnas? Sí, tres. Aquí este nombre de la placa, miren, bicolumnar. ¿Por qué? Porque voy a agarrar las dos columnas del radio distal. ¿Sí? ¿Paso? Paso, ¿cierto? Listo. Entonces, como yo les decía, todo tiene colores. Todo tiene colores y los colores le sapean a uno todo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los tornillos bloqueados de 2.7 van a ser verdes, los tornillos bloqueados de 2.4 van a ser como rosaditos, como morados, ¿cierto? Los tornillos corticales son amarillos y de 2.4 y 2.7 también son amarillos. ¿Cuál es la diferencia? En su cabeza. Y obviamente uno nota que uno es más grande que el otro, claramente. ¿Listo? ¿Paso? Profe, pero ¿esos colores es por casa o ya es estándar? No, eso es por casa comercial. Esto es lo que usa, yo que les doy, yo les doy lo que vende o lo que pone Johnson y Johnson. O Sintes, que antes se llamaba. ¿Por qué? Porque Sintes es como casi prácticamente la única casa comercial que maneja todo lo de la ABA. Entonces por eso es más universal, por eso uno lo que más les da es síntesis. ¿Sí? Otra vez, entonces, ¿qué fragmento es este? No veo la fractura. Sigue siendo
pues es que no está tan desplazada, pero sigue siendo una colis, porque este va para arriba y este va para abajo. Y acordémonos que qué característica tiene la placa de ángulo variable, que se ve una crucecita, ¿cierto? Que se ve una crucecita, se ve diferente acá. Y en esta imagen pareciera que este tornillo está intraarticular, ¿cierto? Pero vemos la lateral y no. ¿Listo? Bien. Y aquí está lo que en alguna oportunidad yo les dibujé en el tablero, ¿cierto? La guía de ángulo variable, el conito, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el conito. El conito, el que el agujero sea ángulo variable no quiere decir que yo puedo, mejor dicho, mandar ese tornillo como a mí se me dé la gana, ¿sí? Me permite diferentes angulaciones, pero yo no me puedo salir de 15 grados. Alrededor de 15 grados yo no me puedo salir. Por eso hay que usar la guía de ángulo variable. ¿Sí? ¿Se recuestan la broca ahí en ese conito? Exactamente, en ese cono. Por eso es un cono. Y es un cono que tiene, si se dan cuenta, que tiene 3 piquitos y esos 3 piquitos se adaptan a la cruz. ¿Sí? Y solamente en el conito puedo mover la broca sobre esos 15 grados que me da el cono. No puedo moverla hacia otro lado, porque igual el tornillo no se me va a adaptar bien. ¿Sí? ¿Listo? ¿Es claro? Y pues tiene dos formas. Puedo usarlo con el conito o puedo usarlo con este. ¿Sí? Pero pues ellos generalmente lo que usan es el cono. Una diferencia importante en los bloqueados de ángulo variable es que la cabeza es un poquito como más cónica. Por eso es que son ángulo variable. ¿Sí? Por eso es que arriba en la característica dice AB también. ¿Sí? Porque puede que tenga bloqueados normales, ¿sí? De ángulo fijo. Pero su forma es diferente. La ubicación de estos tornillos bloqueados depende del desplazamiento de la fractura. Sí, como yo les decía, pues obviamente el ángulo variable permite que dependiendo de la fractura yo pueda llevar esos tornillos a otra parte donde no haya fractura para sostener y reducir mejor. Exactamente. Evitar ese trazo. Exactamente. Que de pronto no puedo desviarme con un ángulo fijo. Un ángulo fijo, obligatoriamente yo tengo que poner los tornillos como está establecido en la placa. En esta no, me permite por lo menos un ángulo de 15 grados de poner un tornillo para otra parte que no agarre el fragmento el trazo de la fractura. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Ya vimos cómo se usa entonces. Sistema de osteosíntesis 2427, también para radio distal. Sin embargo, pues estas plaquitas no se usan realmente, porque lo que más se usa es las anteriores. Esas anteriores que vimos, es muy frecuente que las llamen placas volares también. Placa volar de radio distal. Digamos, en el sistema a veces las marcan así. ¿Listo? Entonces, estas plaquitas pues me permiten colocar de todos los tornillos, corticales de 2.4 y corticales de 2.7, bloqueados de 2.4 y bloqueados de 2.7. ¿Listo? Y son placas dorsales y palmares para fracturas y osteotomías de radio distal. Pueden estar dentro del sistema de radio distal, sin embargo, pues tienen un poco uso. ¿Listo? Aquí están. Se ve muy feita, ¿cierto? ¿Qué sigue siendo esta entonces? Igual, coles. Sino que si se dan cuenta que se impacta el fragmento proximal, se impacta, sube, exactamente. Se presenta más coles que Smith. ¿Listo? ¿Qué es esto? Que también se los dibujé. La guía del ángulo fijo. ¿No? El medidor. En el parcial oral les salen estas imágenes. Entonces es mejor que se las aprendan. ¿Listo? Guía de ángulo fijo.
Ese es el barrilito. Barrilito. ¿Sí? Ese es el barrilito que lo que hace es fijarse en la placa, ¿cierto? Se enrosca en la placa, se pasa la esta, sino que ¿qué pasa? La broca, las brocas de Sintes tienen una rayita negra y yo puedo saltarme el paso de medir con la broca y con la guía, porque la guía tiene regla. Yo paso la broca y la rayita me puede dar la medida de una vez. Entonces yo me salto el paso del medidor, ¿sí? Puedo saltarme, para eso está diseñada. Y viene por colores, ¿sí se dan cuenta? Igual que los tornillos, todo es por colores, ¿listo? Entonces ya saben, el conito es la guía de ángulo variable, el barrilito es la guía de ángulo fijo, ¿sí? ¿Es claro? Siempre tenemos que pasarla cuando vamos a poner un tornillo bloqueado. ¿Listo? Profe, lo de arriba que. Ya les voy a decir. En algunas casas comerciales se maneja mango y se maneja sujetador de o sujeción de tornillo. ¿Listo? Entonces, aquí se monta la punta del atornillador. Esto es como un prepucio, ¿sí? Se baja y se pone el este y se suelta y ya queda montado, ¿sí? Para montar la punta del atornillador, y yo le puedo adicionar esto para sujetar la cabeza del tornillo y que no se me vaya a soltar cuando yo la vaya a pasar al doctor, ¿sí? Es una vaina de sujeción de tornillo, ¿listo? De cabeza de tornillo. ¿Qué es esto? Resulta, no sé si en algún momento yo les dije que los tornillos bloqueados no se podían atornillar con el mismo atornillador de el cortical. Creo que sí les había hecho o no les había hecho. No se puede. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que los tornillos bloqueados requieren una fuerza especial para que queden fijos en la placa, ¿sí? Y yo no me vaya a pasar de fuerza y deje, mejor dicho, metido ese tornillo en la placa que jamás lo pueda volver a soltar, ¿sí? No se puede hacer eso. Entonces, ¿cómo hago yo para no pasarme de fuerza y que los tornillos me queden bien colocados en la placa, los bloqueados? Pues uso una cosa que se llama dinamométrico. Dinamométrico. Se puede llamar atornillador dinamométrico, es adaptador dinamométrico. Este es el adaptador dinamométrico. Entonces, esto lo monto en esto y monto en esto la punta del atornillador. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí leen que acá dice un número? Sí. 0,8 ¿Y qué es NM? nanómetros. No, newtons. Newton metro. Entonces, la fuerza que yo voy a generar en el tornillo se mide por newtons y va a depender de qué tornillo estoy haciendo, qué estoy atornillando, qué sistema estoy atornillando. Si es para este sistema que es de radio distal, voy a usar 0.8 de fuerza en newtons. ¿Listo? Eso es lo que me va a dar el dinamométrico. ¿Qué quiere decir eso y cómo yo sé? Voy atornillando y esto va a ser 3 clics o 2 clics. Track, hacia así. Y ahí yo ya sé que el tornillo bloqueó en la placa y que ya no necesita más fuerza. Y que quedó bien. Que si voy a retirar esa placa, la voy a poder retirar sin problema. ¿Cómo se llama? Dinamometro. Entonces, puede venir aparte un atornillador dinamométrico completo o viene el adaptador dinamométrico. ¿Listo? Y le monto la punta del atornillador y es solamente para los tornillos bloqueados, no es para los otros. Para los corticales uso solamente el mango y la punta y ya, no necesito nada más. Me quedó claro el derechito de sujeción. ¿Este? Sí.
También funciona como esto. Estas paleticas uno les hace así y aquí sale como una araña que agarra la cabeza del tornillo y ella se queda ahí quieta hasta cuando ellos meten el tornillo, empiezan a enroscar, suben esto y ya queda suelta la cabeza. Pero eso simplemente es para que no se caiga el tornillo, ¿sí? Cuando uno lo está pasando, que no se caiga, porque eso se puede caer fácilmente. Tú me dijiste que este tamborcito es para tornillos bloqueados. De ángulo fijo. Bloqueados también. Sí. Le sale en el parcial oral. Esta imagen, creo que esta no, estas imágenes. ¿Listo? No, es que les ha salido, yo por eso les estoy diciendo porque les sale y no saben qué es. ¿Listo? Guía de ángulo fijo o barrilito, en lugar me tienen que decir ángulo fijo. Es que los doctores le dicen barrilito, présteme el barrilito, y esa es la guía de ángulo fijo. Y el adaptador dinamométrico, ¿que sirve para qué? Para todo. ¿Y mide cuánto la fuerza? En euros. ¿Sí? ¿Y si ven que tienen colores? Todo tiene colores. Bien. Listo. ¿Cuál es la técnica entonces para abordar el radio distal? Vamos a hacer una incisión longitudinal ligeramente radial con respecto al tendón del músculo volar mayor. Vamos a disecar el músculo volar. Tengo que tener en cuenta la arteria radial. Ahí lo que pues hacemos una incisión, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta se nos hace como una rayita acá, ¿cierto? Por ahí es que se hace la incisión. ¿Por qué? Porque los músculos me permiten abordar por ahí sin que yo tenga que, digamos, que incidir o divulsionar esos músculos. No, por ahí es como si fuera una línea alba del abdomen, ¿sí? Por ahí puedo abordar y entrar sin problema con los separadores. ¿Listo? Tengo que exponer el músculo pronador cuadrado y si es el caso desinsertar ese músculo pronador, pero no lo desinsertan. Lo que hacen ellos es rechazarlo con un Faraver o después meten los Homan. Acuérdense que los Homan se permiten con la puntica, ellos entran y hacen esto. Entonces exponen totalmente el hueso. ¿Listo? Después de eso, ¿qué voy a hacer? Desperiodizar. ¿Con qué? Con el disector de Frick, disector de pilares. Algunas casas comerciales tienen disector de mango de madera, ¿sí? Ese también lo pueden usar ahí. Acuérdense que si tengo esas clases de fracturas como la Coles y la Smith, ellos usan el disector también para ayudar a separar esos fragmentos, ¿cierto? O reducir la fractura. Y luego, ¿qué voy a hacer? Poner la placa, reducimos la fractura, ¿cierto? Claramente, desperiodizamos, reducimos la fractura, ya sea con pinzas reductoras o pines, ponemos la placa, ponemos el primer tornillo que es cortical, siempre colocamos el cortical primero allá abajo, en la rama de la placa. Aquí se ve cuál es el cortical. ¿El 1, el 2 o el 3? El 3 es el cortical. ¿El 1? No, el 3 es el cortical. ¿Y por qué los otros no? Venga, mira. Por las aristas. ¿Sí? Estoy ciego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que los bloqueados, las aristas son más pequeñitas y más juntas. ¿Sí? En cambio los corticales tienen un poquito más larga la arista y los esponjosos más todavía. Entonces por eso sé que es un cortical. Entonces ponemos el cortical y luego vamos a la parte distal de la placa a poner los bloqueados, ya sea de ángulo fijo o de ángulo variable, y aquí puedo llegar a poner otro bloqueado o otro cortical sin problema. ¿Listo? ¿Claro? Lavamos, revisamos con rayos, aquí usan muchos rayos, lavamos con solución salina, revisamos la hemostasia y
cerramos. ¿Listo? Ahí está. Ponemos las gasitas, ponemos el vendaje de algodón, ponemos el yeso y el vendaje elástico. Ah, ya les había dicho, ¿cierto? ¿Qué placas usamos? ¿Qué les dije que se usaba? DSP o LSP de 3.5 para radio diaficial y cúbito diaficial. ¿Listo? Listo. Sistema Compan. Compan. ¿Qué es Han? Ah. Y compa. Entonces, generalmente los sistemas de mano vienen juntos. ¿Listo? No viene un solo sistema, sino vienen varios sistemas en uno. ¿Por qué? Porque la mano tiene muchas cosas, ¿cierto? Tiene los huesos del carpo, tiene los metacarpos Y las las falanges, ¿cierto? Oh, Y las uñas. claro, no solamente los carpos, ¿cierto? Y las uñas. ¿Listo? Por eso es importante conocer los huesos de la mano, ¿cierto? Gracias. Listo. Ya vimos músculos, ya vimos todas esas cositas, ¿cierto? Listo. El sistema de mano modular LSP Compa-Han ofrece una amplia gama de placas anatómicas y adaptables. Todos los implantes se fabrican en titanio y en acero inoxidable. Los implantes LSP Compa-Han están indicados en los siguientes casos. Entonces, esto le sale en el parcial. ¿Qué? Oral, los sistemas de mano. Los sistemas de mano les va a salir. Hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los sistemas de mano? Ustedes son compas. Entonces, tenemos el sistema 1-1-3. ¿Para qué nos sirve ese sistema 1-1-3? Fijación de fragmentos pequeños, fracturas por abulsión y fracturas en las falanges distales y mediales. El Compa-Han 1.5 me sirve para fracturas, osteotomías y artrodesis. Eso no lo habíamos visto, ¿cierto? ¿Qué es artrodesis? O artrodesar. ¿A qué le suena? Artrodesis o artrodesar. La articulación. Ay, No. Yo diría que Unir. como una nueva Artrodesar o artrodesis significa unir dos articulaciones y dejarlas sin función. ¿Qué quiere decir eso? Que uso estas dos falanges, las pego y solamente me va a servir esta. No me va a servir el resto. Y eso se hace a veces por artritis. ¿Y queda tieso así? Ajá. Y eso se hace mucho en los dedos del pie, más que todo. En las manos casi no. Ay, no, En las duele. manos casi no, pero en los dedos del pie se artrodece. Cuando nos da Juanete, que se nos tuerce, el segundo dedo, ¿cierto? Se nos monta o se nos tuerce, al segundo dedo le hacen una artrodesis. Lo artrodecen. Le quitan las cabezas y le ponen un clavo o le ponen una placa y lo artrodecen. Lo dejan quieto. Entonces ya saben, artrodesar o artrosis es unir una articulación de los huesos, unir dos huesos. ¿Listo? Moriremos ¿Unir dos huesos? ¿Sí? Unir dos huesos, perder una articulación, ¿cierto? No. Si le sale, ¿qué sistemas se usan en manos? Entonces 1, 1, 3, 1, 5, ahorita ya miramos los otros porque son más. ¿Listo? Sí, exacto. Entonces, el número de los sistemas. ¿Listo? El 1-5 para artrodesis. Sí, artrodesis de falanges y los metacarpianos, reimplantación y reconstrucción de falanges y metacarpios. O sea, empezamos de aquí para acá, ¿cierto? 1, 1, 3, luego
Puedo usar 1,5, ¿cierto? Que es este. 1,7. 2 y 2,4. 2 lo puedo usar en falanges, lo puedo usar en metacarpos, lo puedo usar en carpo, lo puedo usar en las tres cosas. ¿Listo? Bien, puedo usarlo también en osteotomías y artrodesis. Y el 2,4 puedo usar en metacarpos y carpos. ¿Listo? Porque son placas y tornillos un poco más grandes, ¿cierto? 1, 1,3, 1,5, 2 y 2,4. Ese es el sistema de Compahan. 5 sistemas tiene. 5 en 1. Así que la clase de hoy es precisa. ¿Qué? Plástica. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, no. ¿Claro? Compahan 1, 2, 3. 1, 1, 3. 1, 1, 3, 1, 5, 2, 2, 4. Y le sale y nunca va a estar. 1, 1, 3, 1, 5, 2 y 2, 4. 1, 3, 1, 5, 2 y 2, 4. Profe, El caso clínico. ¿cuál es la diferencia del 2 al 2,4? Se veo casi todo. ¿Sí? ¿Sí casi todo qué? Veo El casi 2, no, el 2 lo puedo poner en las tres cosas. En falanges, en metacarpos y en carpos. El 2,4 solo me dice que en metacarpos y en huesos del carpo. Y ya. Y generalmente el 2,4 lo voy a usar es aquí, porque es más grande. Cada uno se pone su. Sí. Cada uno le toca uno distinto. Yo les digo los temas. Pero casi es todo. Sale clavícula, sale hombro, sale los reemplazos, los tres reemplazos, salen clavos intramedulares, sale radio distal, sale tibia, sale fémur y sale pelvis. Y ya. Y ya, todo. ¿Listo? Entonces habíamos hablado que 1, 1, 3, 1, 5, 2 y 2, 4, ¿cierto? Y están por colores. Y el sistema viene así, viene por colores. Viene por colores. ¿Listo? Todo es por colores. Entonces en cada nivel va a tener las placas, va a tener esto, es parecido al barrilito, ¿cierto? Pero eso es para agarrar las placas y poderlas, como son tan pequeñas, entonces ellos prefieren no agarrarla con una pinza porque se raya. Entonces uno le enrosca esto y ellos la pueden manipular más fácil. Por ejemplo, las brocas, ¿listo? Todo va a tener, todas las cosas van a tener su color, naranja, morado, azul, ¿sí? Todo tiene sus brocas. Entonces, las brocas que uso. Oh. Creo que también le sale eso. Es que no me acuerdo. ¿En el oral? Creo que sí. Bueno, en el Compahan, no, porque en el cuadro no está. No. 3 no está. Ujú. Entonces, para un tornillo de 1,3 voy a usar una broca de 1. Para el 1,5 voy a usar 1,1. Para el 2 voy a usar 1,5 y para el 2,4 voy a usar 1,8. Y acuérdense que si llego a hacer una compresión intrafragmentaria, pues uso la misma broca del mismo tamaño del tornillo para hacer el canal liso, que es el primero que hago, la primera cortical. ¿Sí? Bien. Paso. Ya. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, hay casos
Corticales que venden el kit de radio distal, para radio distal. Entonces ese kit es un kit desechable y es un kit que trae todo, el atornillador, la broca, todo, pero es un kit, es un kit que es desechable, o sea, todo se bota. Algún día yo entré a una y guardé el kit y se lo di a mi otro compañero que dictaba ortopedia y nunca me lo devolvió. O sea, no se lo digo porque si algún día entré y yo guardé el kit, sí, y trae una sola placa. Viene así, mire, tiene sus tornillitos, trae la placa, trae pines, trae la broca, trae la guía para corticales, guía para larguito, ángulo fijo, ¿cierto? El medidor y el atornillador. Y así bien. Y la placa. ¿Qué pasa? Y pues todo, se coloca esto y pues si sobran cosas, todo se bota. Se me cae la ¿Sí? placa. ¿Ah? Y se me cae la placa. No. ¿Y eso es muy caro, profe, aquí? No, pues, ¿cuánto vale? ¿Listo? Cada que ustedes, les voy a dar un tip, cada que ustedes vayan a buscar una técnica de ortopedia que tengan que poner una placa, ustedes en Google colocan. Google, no en Google académico, en Google normal. Digamos, vamos a poner una placa de tibia, no sé, ¿sí? Entonces ustedes ponen en Google osteosíntesis o placa de tibia, por ejemplo, placa de tibia proximal, síntesis, ponen síntesis. Y síntesis siempre tiene estos PDF. Síntesis. ¿Sí? Aquí como dice acá. Miren, síntesis. Sí. Siempre ponen eso, cualquier placa y les sale, hasta los clavos intramedulares, hasta los reemplazos, todo les sale. Les botan estos PDF y lo bueno de estos PDF, ¿cuál es la importancia y lo chévere? La técnica. Copia bien. Aquí me explica, por ejemplo, cómo colocar la placa. Me explica, siempre están los principios de la AO, me pone casos clínicos, ¿sí? Me dice cómo hago el abordaje Por la línea que yo no tengo. y me dice cómo coloco la placa. Miren, ahí está la fractura y cómo coloco la placa. Al final siempre va a decir las medidas de las placas y cómo vienen, y los tornillos, y qué medidas tienen los tornillos. ¿Listo? Todo lo encuentran así si ustedes colocan. Placa de tibia proximal, síntesis, placa de radio distal, síntesis, todo les sale. Clavo intramedular de tibia, síntesis, les sale. ¿Sí? Él siempre va a botar un PDF con las especificaciones. Por eso es que yo les digo que uno les enseña síntesis, porque es que síntesis lo tiene todo. Sí, el síntesis ahora pues es Johnson y Johnson. ¿Listo? No, pero si ustedes sí tienen muy monopolizado a los doctores confían demasiado en síntesis, demasiado. Además que los soportes de síntesis son demasiado pilosos, o sea, son mejor dicho, el todo. Cuando yo estudiaba, nosotros íbamos, recuerdo, creo que en el colectivo nos llevaban a síntesis y nos hacían talleres. Cada lunes eran como 4, sí, como 2 o 3 meses uno yendo allá a que le hicieran talleres. Y le hacían los talleres, eran las de soporte de allá. Y esas viejas sabían, sí, síntesis es el top. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo muy claro?